Hola apreciados seguidores, esta es la lectura para el día de hoy. Si te gusta mi video, suscríbete y dale me gusta. Aries, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Aries, te van a acusar de algo que no cometiste, simplemente tendrás que comprobar de una manera lógica y seria que tú no lo hiciste. Trata de comprender a tu pareja en todo lo que ella te quiera decir. No te pongas bravo para que te des cuenta lo que ella quiere de ti. Cuando vayas a salir, échate loción y persígnate. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Los números ganadores son el 8205. La respuesta es no. Tauro, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Tauro, sé más espiritual y asiste a tu iglesia. Pide favores que se te harán realidad. Por otro lado, no seas tan rebelde ni contradigas todo lo que te dicen. Acepta de vez en cuando que los demás tienen la razón. Pon una vela naranja. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número de suerte es el 0934. La respuesta es no. Géminis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Géminis, no te compliques la vida. Haz siempre lo más fácil de una forma responsable y llénate de confianza para que las cosas te salgan bien. Por otro lado, si tienes pareja y estás contento, no te compliques porque va a aparecer una nueva relación y te va a hacer dudar, corriendo el riesgo que ese gran amor que tienes te abandone. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 8033. La respuesta es sí. Seguimos con Cáncer. Cáncer, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Cáncer, estarás recogiendo los frutos de tu trabajo. Debes saber en qué los vas a utilizar, no los malgastes. Por otro lado, estarás organizando una reunión donde conocerás mucha gente y se te abrirán nuevas oportunidades sentimentales. Disfruta de este evento. Pon una vela verde. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número es el 2501. La respuesta es no. León, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. León, ante los placeres excesivos, niégate más seguidamente, pues estás gastando mucho el dinero. Mira hacia tu casa y cumple con tus deberes y responsabilidades. Por otro lado, sal ya de esa sensibilidad sentimental que tienes. Es hora de comenzar una nueva relación. Utiliza loción con quereme. Yo te la puedo enviar. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 8441. La respuesta es no. Virgo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Virgo, disfruta de tu embarazo y procura hacer los cambios desde ya para la llegada de tu hijo. Además de esto, en tu entorno familiar hay personas que no están actuando bien. Trata moderadamente de guiarlos. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número ganador es el 1710. La respuesta es no. Libra, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Libra, te estarás dando cuenta que todas las artes que hacen los demás, tú las aprendes con solo mirar.
Te recomiendo que las pongas en práctica y crea tu propio negocio. No desperdicies esa capacidad. Por otro lado, ya hay tiempo de que te pongas a pensar que estos problemas del pasado no te benefician. Entonces, concéntrate en proyectos más importantes. Pon una vela amarilla. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 1750. La respuesta es no. Escorpión, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Escorpión, estarás participando de una reunión donde conocerás a alguien con el cual iniciarás una relación sentimental. En tu salud no tengas temores porque no tienes lo que tú piensas. Hazte otra valoración con otro médico. Intenta solucionar tu problema de salud con productos naturales. Si tienes alguno, yo te lo puedo recetar. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número de suerte es el 0456. La respuesta es no. Sagitario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. El problema que tienes de estancamiento no es por brujería ni porque tengas la suerte al revés, es por algo llamado ojo. Si deseas curarte de esto, yo te digo cómo. Por otro lado, la fuente de tus malestares de salud son por tu genio. Te aconsejo que solo tú puedes disminuir el temperamento, autocontrólate. Utiliza una manilla de estas como protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 9312. La respuesta es no. Capricornio, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Capricornio, a pesar de tener una estabilidad económica y laboral, aún no has conseguido una pareja estable. Ve pensando en utilizar algún medio para atraer el amor. Yo te recomiendo que utilices la loción con quereme, te la puedo preparar. Por otro lado, te sientes muy cansado de manejar personas con las cuales no simpatizas porque no eres capaz de controlarte. Te aconsejo que pienses antes de actuar. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 9107. La respuesta es sí. Acuario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Acuario, tu dormir es una lucha, por eso te levantas cansado o con sueño. Ponle cuidado a esta situación, puede ser por brujería. Por otro lado, se te va a presentar un viaje y si sientes desconfianza o temor, no lo hagas. Te recomiendo utilizar una camisa para dormir con protección. Yo te la puedo enviar. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 0782. La respuesta es no. Piscis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Piscis, en tu armonía sentimental se verá empañada por un chisme que te hará perder la estabilidad que tenías. Te recomiendo que no pierdas tu compostura y analiza la situación, obra con prudencia. Por otro lado, estarás viendo alguna dificultad en tus hijos en sus estudios. Te aconsejo que les hagas baños con romero. Esto les ayudará para su memoria. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 0171. La respuesta es no.